Muy bien. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la cordial bienvenida al curso virtual de Resistencia y Materiales. Bien, el curso virtual, en esta sesión vamos a hablar sobre el esfuerzo y la deformación. Resistencia y Materiales, si bien es cierto, ustedes ya han podido llevar un curso de estática, ¿no? Me imagino, ¿cuántos de ustedes ya han llevado un curso de estática? Porque la mayoría de los planes de estudio pues, de las universidades contempla de que como requisito debe ser pues, ¿no? un curso al menos básico en lo que viene a ser estática. Entonces, en cuanto a la estática, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que nos ha enseñado la estática para poder nosotros diferenciar con la resistencia de materiales? Eso vamos a ver entonces. En cuanto a una división, un kilonewton por cada metro cuadrado, ¿no? Y 25 kilonewtons por cada metro cuadrado. El sistema internacional también nos menciona de que números mayores a 3 cifras podrían dividirse en la forma como se está mostrando, ¿no? 3 cifras, ¿no? Entre espacio en cada, en este caso, entre cada centésima, ¿no? Por lo cual no es recomendable en los cálculos, ¿no? Colocar una coma, que normalmente, bueno, hemos visto que algunos utilizan eso, ¿no? Más que todo en el sistema contable, pero para los cálculos numéricos es mejor o bien dejarle un espacio o simplemente, pues, usar un número, pues, contracto, ¿no? En caso de que sean 4 cifras, pues podrían escribirse como se muestra. En cuanto a los símbolos combinados, habíamos mencionado entonces cómo es que debería escribirse. Ahora, en lugar de utilizar, por ejemplo, ¿no? En este caso joules por cada nanosegundo, es mejor usar un prefijo, ¿no? global, que como el que se está mostrando, 1 gigajoules por cada segundo. El sistema técnico. Bueno, ¿qué podríamos comentar? En este caso, el sistema técnico es muy confuso, ¿no? Debido a que utiliza concepto de masa y fuerza, otorgándole casi el mismo valor. La única diferencia sería en cuanto a la unidad que lo va a representar. En este caso, para poder estudiar la fuerza, 1 kilogramo fuerza, ¿no? Usted habrá podido ver de que 1 kilogramo fuerza o 1 kilogramo, yo sé que ha tenido alguna dificultad en cuanto al uso de este sistema, debido a desconocimiento, obviamente, ¿no? Debido también a que nuestros docentes pues no han podido, en este caso, explicarnos de manera adecuada cuál es esa diferencia, ¿no? Entonces, 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo masa por la aceleración de la gravedad, que en este caso es 9.8066 metros por segundo al cuadrado. Operando, pues podríamos obtener el valor de el kilogramo, ¿no? 1 kilogramo fuerza, el valor de 1 kilogramo fuerza. Entonces, la teoría nos indica de que este sistema, pues, utiliza, ¿no? Este valor de masa 1 kilogramo al nivel del mar, ¿no? Y a 45 grados de latitud norte. Eso simplemente para que usted lo sepa como cultura general, ¿no? 1 kilogramo fuerza, entonces podríamos darle una equivalencia exacta, ¿no? Entre el sistema, en este caso técnico, y el sistema internacional, ¿no? Una equivalencia exacta, o haciendo un redondeo, pues, ¿no? A 3 cifras significativas, una equivalencia con redondeo. O además podríamos utilizar, pues, 1 kilogramo fuerza, ¿no? Y hacer la equivalencia básica práctica solo con fines, pues, de no incurrir en mucho cálculo,
solo para verificaciones. En cuanto a la conversión práctica de unidades, ¿no? El sistema técnico y el sistema internacional, pues vemos de que en temas de fuerzas y esfuerzos, pues podríamos utilizar la expresión básica, ¿no? En cuanto a 1 kilogramo fuerza es igual a 10 newtons. Y podríamos ver pues la cantidad de, en este caso, las conversiones que representan para fuerzas o para esfuerzos. Para momentos, en este caso, pues el sistema técnico utiliza el kilogramo fuerza por metro, y en el sistema internacional nosotros utilizamos el newton por metro. En cuanto a la energía o trabajo, que nosotros más nos relacionamos con el trabajo, el sistema técnico o el sistema internacional, en este caso, pues también utiliza las mismas unidades que el momento de fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza por metro, en caso del sistema técnico, y en el sistema internacional, 10 newtons por metro. Bueno, para que usted pueda imprimirlo y pegarlo en la pared de su cuarto, ¿no? Es necesario conocer también estos valores: fuerza, esfuerzo, momento de fuerza, trabajo y energía, ¿no? Las conversiones. Es muy común, ¿no? Cuando uno revisa pues distintas bibliografías, hay bibliografías que trabajan con el sistema técnico y con el sistema internacional, pero a veces desconocemos cuál es la equivalencia, ¿no? Entre sistema y... Bien, esto es muy importante. Las unidades de uso común en los Estados Unidos, debido a su, en este caso, los Estados Unidos, debido a su uso en industria, comercio y tecnología, ¿no? Especialmente en este caso en ingeniería civil o ingeniería mecánica, pues normalmente utilizan las unidades, ¿no? Como libra, pie o pulgada. Entonces, la equivalencia fundamental podría ser, ¿no? De que un pie es igual a 12 pulgadas. La respectiva nomenclatura, ¿no? El FT viene pues de su escritura en el inglés. Entonces, la longitud usted lo puede medir en pie o lo puede medir en pulgada. En cuanto al área, pie cuadrado o pulgada cuadrada, y su respectivo, ¿no? Simbología. En caso de la pulgada, es una IN con un punto, ¿no? Ahora, en cuanto a la fuerza, para ingeniería, pues hemos visto en estática, ¿no? De que se utiliza el kip, por ejemplo, y es igual a 1000 libras, ¿no? Y el kip viene pues del kilopondio o de su escritura en el inglés, es decir, 1 kilolibra. En cuanto a esfuerzo y presión, pues usted puede observar, ¿no? El PCI, el PCF, ¿no? El KSI, el KSF, y acá abajo pues yo coloqué, ¿no? Debido a que es esa simbología. Muy bien. Y es necesario pues conocer ahora, ¿no? Las equivalencias entre esas unidades de uso común y el sistema internacional. La longitud para, en este caso, una pulgada es 2.54 centímetros, y un pie, ¿no? Obviamente es de mayor dimensión, 30.48. Bueno, es necesario conocer pues estas unidades de uso común debido pues a la designación del ACTM, ¿no? Para el acero estructural. En este caso nos da pues valores, en este caso en KSI para el módulo elástico y PSI para el esfuerzo de excedencia o fluencia plástica. Los valores, en este caso,
para cada uno, pues podríamos nosotros representarlo con una equivalencia en el sistema internacional, como se muestra. Entonces, otra tabla más para que usted pueda imprimirlo y pueda pegarlo ahí donde pueda usted visualizarlo. Es necesario que usted aprenda estas unidades. Muy bien. Vamos a dar una pequeña introducción a lo que es resistencia y materiales. Al inicio habíamos comentado de que la estática, pues a nosotros nos solicitaban calcular reacciones, ¿no? Momentos, gráficas, fuerza cortante, momento flector, cálculo de momentos de inercia, ¿no? Y áreas. Pero de manera general, de estática, a nosotros nos ha podido mostrar de que cada elemento que nosotros hemos podido analizar ha sido capaz de soportar todas las cargas, ¿no?, que a nosotros nos mostraban en cada ejercicio. Si era una viga, ¿no?, de varios tramos, o si era un marco, ¿no?, de varios elementos, o una armadura, pues en este caso cada uno de esos elementos era lo bastantemente resistente como para no sufrir deformación alguna, ¿no?, a causa de esas cargas aplicadas. Entonces, a eso le llamamos el estudio de los cuerpos rígidos, debido a que no existe deformación alguna, ¿no?, mientras se aplique una determinada fuerza y cuando éste cese, ¿no? Esa es la teoría general de la estática, es lo que nos enseñó la estática. Ahora, la resistencia de materiales, entonces, amplía el estudio de las fuerzas que se inició en mecánica. Además, ¿no?, ahí vamos leyendo, la resistencia de materiales estudia y establece las relaciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos. Luego vemos una fuerza externa aplicada a un cuerpo hace que éste se deforme o cambie ligeramente de forma. Vamos, como que un poco, ¿no? También produce fuerzas internas, que se llaman esfuerzos, que actúan dentro del cuerpo. Entonces, la mecánica de materiales es la ciencia que analiza los esfuerzos y las deformaciones producidas por la aplicación de fuerzas externas. Vamos, como que un poco el concepto, pero aún no me deja claro qué es lo que voy a tener que hacer en resistencia de materiales. Ayudémonos con esa figura. Vamos a analizar. A ver, déjenme activar el puntero. Bien. Entonces vemos un elemento horizontal que está, bueno, apoyado pues en un plano inclinado. Vemos también que este elemento horizontal pues está soportando una carga, ¿no? Podríamos decir una roca, ¿no?, que tiene un peso de magnitud W, ¿no?, está aplicado justamente en el centroide. Luego vemos una aplicación de otra carga, una carga externa. Ambos son cargas externas, ¿no? En este caso, la carga P está siendo aplicada de manera contraria. Bien. La estática nos hubiera pedido calcular, ¿no?, el valor de P y las reacciones en el apoyo, ¿no? Fuerzas. Sin embargo, la estática nos dice de que este elemento es lo suficientemente resistente como para poder soportar esta roca de valor W. Es decir, si yo aplico una carga P, podría ser yo, ¿no?, quien esté parado aquí abajo y de alguna manera esté ejerciendo esa fuerza hacia arriba.
Entonces, la estática me indica de que este elemento no va a llegar a pandearse o flexionarse, o en algún momento no va a poder llegar a colapsar, ¿no? O a romperse, ¿no? Eso es lo que nos dice la estática. Sin embargo, la resistencia en materiales uno tiene que analizar y decir de que qué sucedería si esta carga P ejercida en este elemento horizontal debido a esta carga W no haría de que este elemento pues se flexione y en algún momento pues llega a romperse. Además, me va a decir cuál es la dimensión, ¿no? La sección transversal de este elemento para, usando la estática, conocer el momento de inercia respecto a estas fuerzas que van siendo aplicadas. Bien, entonces, aparte de ello, estas cargas externas, lo que me van a generar a mí son fuerzas, ¿no? Internas, con los cuales voy a poder conocer esas deformaciones producto de estas cargas aplicadas. Entonces, la resistencia en materiales te va a calcular las fuerzas internas, que también conocidas como esfuerzos. Conociendo los esfuerzos, uno puede conocer las deformaciones que se van a producir. Habíamos comentado esa deformación, ese pandeo que podría ocasionar, ¿no? Estas acciones en el elemento. ¿Cuánto es la flecha que va a poder, en este caso, llegar, ¿no? La parte intermedia de este elemento, podríamos calcular mediante, pues, un análisis de esfuerzo y deformación. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? Al interior de un material luego de que se apliquen las fuerzas? Recuerden, toda deformación es producto de las acciones externas que actúen sobre el cuerpo. Si yo no tuviera estas acciones, F1, F2, F3 y F4, yo no podría, ¿no? Si yo hago un corte en el elemento, no podría obtener pues fuerzas, ¿no? No podrían existir. Nosotros nos basamos en la ley de Hooke, que ya pronto lo vamos a ver. Bien, entonces, realizamos una sección de exploración en este cuerpo. Lo que vamos a encontrar son este sistema o estas componentes, ¿no? Debido a la acción de estas fuerzas. Componentes de los efectos internos en la sección de corte. Si uno podría trabajar, que normalmente hacemos eso, trabajar en el plano XY, nosotros podríamos encontrar de que el valor de la fuerza normal, ¿no? Que nosotros hemos calculado en estática, en el tema de marcos, el PXX en ese caso representaría pues la fuerza normal. ¿Qué significa esta simbología? Pues acá tenemos PXY, en este caso, es la fuerza que actúa sobre la cara X, ¿sí? En la dirección Y. Entonces, si uno realiza ese análisis en el plano XY, podría obtener de que PXY va a ser la fuerza cortante que nosotros hemos estudiado en el tema de vigas, ¿no? En estática, para poder calcular luego el diagrama de momento fluctuador y todo ello. Además, podríamos visualizar de que el momento XZ, va a ser el momento que va a actuar en la sección
de nuestra viga, ¿no? Si podríamos hacer esa comparación. El momento XY y el momento XZ, ¿no? Esos dos se van a poder presentar. Además, este momento XX vendría a ser el momento torsión o el momento torsionante. Bien, hasta ahí el comentario de las fuerzas internas que nosotros vamos a encontrar al hacer un corte respectivo, ¿no?, en algún elemento. El análisis, ya sea en X o en Y, ya es cuestión de criterio, ¿no?, fuese de algún ejercicio. Entramos entonces al tema del esfuerzo simple, o también llamado esfuerzo constante. ¿Por qué? Vemos en la imagen, tenemos una placa, ¿sí?, o un elemento rectangular, ¿sí?, no se confunda, no se haga líos con la terminología. Un elemento rectangular, este elemento podría estar compuesto de concreto, o podría ser acero, o de algún otro material. Se va a aplicar una carga P axialmente, luego se realiza pues un corte, por lo cual nosotros obtenemos este diagrama. Encontramos de que esta fuerza P, al momento de retirar esta porción, lo que va a ocasionar es estas fuerzas internas que van a actuar en cada unidad de área. Entonces, una fuerza externa aplicada a un cuerpo podría hacer que ésta se deforme completamente o simplemente puede cambiar, ¿no?, ligeramente de forma. Estas fuerzas internas, la magnitud de estas, se va a poder calcular mediante esta relación. El esfuerzo viene a ser igual a la carga axial sobre el área que va a actuar esa fuerza. Vamos, es una fuerza, ¿no? Acá lo vemos, es una flecha, a comparación de las fuerzas internas, es un tanto mayor. Ese valor, ese número, vamos a dividirlo, ¿no?, entre un valor de área, metros cuadrados, y lo que vamos a obtener son valores iguales ¿no?, y ubicadas, ¿no?, en cada metro cuadrado, unidad de metro cuadrado de esta sección. Ahí démonos con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos de que la carga P va a ser 10.000 newtons y la sección va a ser 2 metros cuadrados. El valor del esfuerzo es simplemente una división. 5.000 newtons por cada metro cuadrado. Es decir, que cada flecha, estas pequeñas, van a tener de magnitud 5.000 newtons y van a estar ubicadas en cada unidad de metro cuadrado. Utilizando el siguiente ejemplo, en este caso la carga P no va a cambiar, va a ser 10.000 newtons. Y la sección vamos a reducirla a la cuarta parte, un medio. En este caso, vemos de que el esfuerzo aumenta, por lo cual podríamos nosotros ver, vamos, recordemos aritmética, el esfuerzo va a tener la misma dirección que la fuerza aplicada, es decir, tiene una relación directamente proporcional. En cuanto a la sección, mientras esta sea mayor, pues el esfuerzo va a ser menor. Y si la sección es muy pequeña, pues el esfuerzo va a ser mayor. Una relación inversamente proporcional. Sin embargo, este valor, el esfuerzo simple, mide la resistencia de un material relacionando la carga, la superficie
y el esfuerzo. Eso es el esfuerzo simple. Mide la resistencia de un material, ¿no? Donde relaciona la carga aplicada, la sección y el esfuerzo. En este caso estamos hablando de esfuerzos producto de cargas axiales. Entonces, estas cargas axiales, pues, normalmente nos originan distribuciones, es lo que vemos aquí, son distribuciones de esfuerzo, ¿no? Cuyo valor, pues, va a estar dado por esa relación. Entonces, vamos a observar de que este valor va a ser máximo en una sección, mientras la fuerza está aplicado en una sección perpendicular a la fuerza. Un esfuerzo cortante. Lo representamos siempre con este símbolo. Lo común en este caso es que la fuerza que va a ser aplicada tiene que ser paralela, ¿no?, a la sección donde está siendo actuada. Por ejemplo, podríamos ver, ¿no?, en esta placa, ¿no?, con este perno, vemos cargas P que están siendo aplicadas, de modo que existe una cierta, digamos, hay rozamiento entre esta sección superior y la sección inferior, perdón, de la placa superior y la sección superior de esta placa inferior. El valor va a ser dado, pues, ¿no?, como un valor medio, debido a que la distribución normalmente es no lineal, ¿no?, en cuanto a esfuerzos cortantes. Pero basémonos más en esta relación. La carga aplicada sobre el área, ¿no?, donde la carga está actuando. Recuerden que los esfuerzos en el sistema internacional se mide en newtons por metro cuadrado. Un esfuerzo de contacto o de aplastamiento, ya cuando se ve un tema de diseño, sea de puentes, ¿no?, sea de estructuras metálicas, de alguna manera se utiliza este concepto, ¿no?, esfuerzo de aplastamiento. Normalmente se origina en la superficie de contacto de dos cuerpos. Vemos una carga P, la acción es la carga PB, y la reacción, podríamos decir, producto, pues, ¿no?, analizando este elemento, estaría reflejada, pues, en forma contraria debido a la existencia de ese perno. Entonces, este esfuerzo en particular relaciona, pues, la superficie de contacto. En este caso, la superficie de contacto va a ser una proyección diametral, ¿no? El valor podríamos tenerlo de esa forma. El área, en este caso de esa proyección, por el esfuerzo, en este caso esa área de proyección, pues va a estar dado por el ancho de la placa y el diámetro de remache o un perno. Bien, entonces vemos un ejemplo bastante ilustrativo, ¿sí? La estática, en cuanto a esta estructura, nos hubiera solicitado, pues, calcular las reacciones, además las fuerzas internas en cada elemento, ¿no? Hasta ahí creo que todos sabemos cómo calcular esas fuerzas. Se hace un equilibrio de nodos, usted, bueno, podría utilizarse otra dirección, usted lo asume, una dirección negativa, ¿no?, corresponde a que esta debería ser aplicada de manera contraria. En este caso, hemos tenido suerte, los valores nos han salido positivo, por lo cual las direcciones son correctas. En este caso, BC está entrando al nudo. Recuerden el tema de armaduras. Si una fuerza ingresa al nudo,
pues en este caso la fuerza está en compresión. Si la fuerza sale del nudo, pues estamos hablando de una fuerza en tensión. Estos valores pues nos salen luego de aplicar la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Este es el diagrama del cuerpo libre luego de haber analizado el nudo C. La correspondiente descomposición, ahí lo vemos, y sumatoria de fuerzas, y podríamos obtener el valor de cada fuerza en cada elemento. Pero ¿por qué calculamos entonces estas fuerzas? Hemos estado mencionando de que las fuerzas aplicadas, para poder nosotros conocer el esfuerzo, pues es necesario conocer qué cantidad y en qué dirección está pues aplicada esa fuerza axial. Como dato a nosotros nos dan de que el miembro AC tiene una sección circular y el miembro BC una sección rectangular. En estática a nosotros poco o nada nos importaba, ¿no?, la sección. Nosotros solamente nos daban la carga aplicada y de acuerdo a ello, pues ya, su materia de fuerzas, su materia de momentos y podíamos calcular las fuerzas. Pero la resistencia de materiales ahora nos da un nuevo concepto en cuanto a esfuerzo, para poder conocer qué esfuerzo es lo que actúa en cada elemento. Bien, la fórmula para el esfuerzo simple viene representada por la simple división de la carga sobre el área donde está siendo aplicada. Recuerda que la carga P es una fuerza axial y esos valores ya lo hemos calculado de la estática. El área de una sección circular muy fácilmente se podría calcular, ¿no? Y luego utilizando pues la fórmula usted obtiene de que este esfuerzo tiene este valor, ¿no?, en 3 cifras significativas, megapascales, 45.3. La dirección pues la otorga la fuerza. AC está en tensión, por lo cual este esfuerzo estaría haciendo de que el elemento AC se estire. En cuanto al miembro BC, el área, base por altura, se lo calcula, siempre utilizando los prefijos, quizá la menos 6. Luego, utilizando pues la fórmula, podríamos obtener en megapascales, con 3 cifras significativas, el valor del esfuerzo en el miembro BC, y este pues está en compresión, es decir, debido a esta carga 24 kilonewtons, el elemento BC se va a contraer, y en cambio el elemento AC pues va a tender a estirarse. Eso podría ser en cuanto a un análisis de cada elemento. Sin embargo, ¿qué sucede con el punto C? Si sucede esos cambios, ¿no?, esas deformaciones, lo vamos a saber después. Bien, el cálculo entonces en cuanto a esfuerzos, simplemente, ¿no?, como un ejemplo ilustrativo, sería de esa manera. Los esfuerzos pueden ser negativos. Claro que sí. Sí. Los esfuerzos pueden ser negativos, obviamente. ¿Y qué significa un valor negativo? Bien, esa es una buena pregunta. Pues bien, resulta que a mí me ha podido salir, ¿no?, valores positivos. Y debido a cómo están distribuidas estas fuerzas, a la dirección de cada fuerza, yo he podido inferir, ¿no?, con ayuda de la estática, ¿no?, de que cada elemento pues tiende uno a estar a compresión y otra a tensión. Pero imaginando de que yo hubiera asumido una dirección contraria, ¿no?, la fuerza en BC, hubiera obtenido tal vez valores negativos.
lo que yo hubiera hecho era reemplazar aquello y la fuerza en este caso podría darme, ¿no? Un valor negativo. Los valores positivo o negativo solamente se van a resumir en mencionar si el elemento está en compresión o está en tensión. Porque un valor negativo, vamos, físicamente, pues negativo, podría ser una reacción contraria, pero es muy complejo, o sea, ver de ese modo. Solamente el valor negativo, de acuerdo a cómo va distribuyéndose las fuerzas en el nudo, pues usted va a poder decir si ese esfuerzo hace que el elemento, debido a la compresión, se comprima, ¿no? O en este caso, debido a la tensión, pues se estire.